Aquí andamos como todos los días, ya lo sabe, en javiersolorzano.com. Bueno, mire, se dio el proceso de canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Es un asunto que tiene muchas formas de verse. Uno tiene que ver con lo que algunos informados, investigadores, llaman lo que sería un intento de equilibrio de la Iglesia y también apurar la presencia de dos santos, de hacer dos santos, que sin duda alguna son dos personajes que tuvieron una gran influencia. Por más que haya sido de 5 años el papado de Juan XXIII, Juan XXIII jugó un papel muy importante. Digamos, para los que son católicos lo podrán ver entre una de las muchas cosas que hizo, algo que parece menor pero fue sustancial, que es que los sacerdotes oficiaban misa de espaldas a los fieles en las iglesias. Y con Juan XXIII esa dinámica cambió. La misa se dejó de dar en latín, también se empezó a dar en el idioma de cada país, en el caso mexicano el español. Y de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II, pues todos sabemos que ahí también sacó al Vaticano auténticamente de sus cuatro paredes y se fue a recorrer el mundo con todo lo que esto conlleva, que en muchos casos fue altamente criticado. Pero quizá, digamos, habrá gente que diga, bueno, pues fue el Papa polaco, ahora sí que polaco de política en todos los sentidos, pero algunos hasta dicen que mucho tuvo que ver él en la caída del muro de Berlín. Como sea, Juan Pablo II jugó un papel relevante. Hay una parte que yo creo que no debe de dejar de considerarse. En el caso de los abusos del pederasta delincuente Marcial Maciel, uno no puede olvidar que Marcial Maciel tenía relaciones por doquier. Tenía picaporte, lo que yo llamo picaporte, me permitió incluso escribir de eso hoy en el periódico La Razón, el picaporte de Marcial Maciel. Marcial Maciel entraba a ver al Vaticano, al señor Juan Pablo II, entraba a las oficinas de los principales magnates empresarios, de los más ricos del país, de los medios de comunicación, oficiaba misa, era un hombre que estaba en primera fila y los hijos de todos esos hombres y muchos más de una clase alta mexicana tenían a sus hijos en las escuelas de los legionarios de Cristo. Cuando se empieza a dar a conocer este tipo de abusos de Marcial Maciel y de algunos miembros también de la Legión, de los legionarios de Cristo, muchos fueron acusados de irreverentes. Recuerde usted que las primeras denuncias no fueron del año de 1999 o 2000, las primeras denuncias datan desde el año de los 50, o sea, había elementos para pensar que algo extraño pasaba, algo raro pasaba, y que si bien podía formar parte en ese momento, se pensaba, de un ataque a la iglesia, nadie podía pasar por alto que era algo que se tenía que investigar yo diría por lo sensible, por lo delicado del asunto. A lo largo de muchos años, pocos personajes ayudaron o alentaron al tema. Norberto Rivera Carrera, por ejemplo, ¿no? Quien es el cardenal, el obispo primado de México, bueno, a tal grado mandó fuera del país a un sacerdote, Alberto Atié, para que Alberto Atié estuviera lejos de lo que estaba pasando aquí. Y como ese hubo muchas otras cosas. Norberto Rivera fue un factor clave porque además aquí viene lo mismo, eran íntimos de Maciel, de los beneficios de Maciel. Maciel, en torno a él, creó una imagen que no tenía nada que ver con su mirada de bondad y de apoyo. Creció la Legión en su amparo, él como gran cabeza de la Legión de los Legionarios de Cristo, también bajo una serie de falsedades. Y la paradoja es que hoy hay muchos que están en la Legión, que creen fervientemente en ella y que no pueden deshacerse de esta imagen tan brutal de Marcial Maciel. Yo recuerdo que en muchas ocasiones cuando se planteaba este tema, y incluso lo planteamos nosotros, pues bueno, se nos acusó de muchas cosas, pero se sabía y sabíamos perfectamente que lo que había pasado a lo largo de todos estos años estaba comprobado. No, lo que aquí queda como gran asunto es, Juan Pablo II podía no saber lo que estaba pasando o podía estar ajeno a la discusión, a la severidad con la que se hablaba de este caso. No, Juan Pablo II como papa bien pudo armar una investigación profunda y dejar las cosas en paz. ¿Para qué? Para que Marcial Maciel en este territorio, en esta tierra, en lo terrenal, Marcial Maciel pagara sus muchos actos delincuenciales. ¿Por qué esperar a que las cosas fueran pasando y hasta que un día ya no había manera de taparlas? Y al final de todo esto, pues lo que acabó pasando es, como usted y yo lo sabemos, que lo echaron, lo hicieron a un lado, se fue a Estados Unidos, murió, pero murió no crea que muy distinto de cómo vivió, O sea, lo traían ahí bien tratado, nadie se metió con él. Y entonces todo eso, había gente que lo sabía
o no Juan Pablo II, pero si no lo sabía, sabía lo que se decía. Segundo, lo sabían muchos empresarios mexicanos, aunque digan que no. Lo sabían Alberto Rivera y todos de alguna otra manera tapaban el asunto. ¿Por qué lo tapaban? Por intereses, por beneficios. Vaya usted a saber por qué. Pero por eso es que esta canonización de Juan Pablo II genera inevitablemente inquietudes, preocupaciones y dudas sospechosas, no de la labor de Juan Pablo II a lo largo de tantos años como Papa, en donde pueden estar a favor o en contra, pero abrió la Iglesia, la sacó del Vaticano, se metió en toda esta parte que tenía que ver con la Guerra Fría, se metió a los países del este de donde él procedía, él era polaco, pues eso nadie lo puede dudar. Pero me pregunto, ¿nadie en el Vaticano sensatamente le hizo ver a Francisco o le hizo ver al Papa Francisco o a los integrantes del Vaticano, los que deciden una canonización, el tema tan delicado que fue Marcial Maciel y que es lo que afectó la vida de muchos niños, de miles de niños, en quienes los padres de estos niños depositaban plenamente la confianza en Maciel y se los entregaban, quizás con más certidumbre de la que ellos tenían los propios padres con sus hijos debido a lo que representaba para ellos Marcial Maciel? Es una pregunta y son muchas preguntas que no pueden quedar al aire, pero por lo pronto pues canonizado está, con más dudas que certezas por esto último que le menciono sobre Marcial Maciel. Les deseo buena semana, buen regreso a clase a los que regresan. Adiós.